Bien, ¿estamos listos? Darle la bienvenida a todas las personas que a esta hora nos acompañan a través de esta grabación para un servicio más desde aquí, desde su iglesia Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica, Centroamérica, para toda la gente que nos ve más allá de las fronteras. Animarles nada más también a ustedes, hermanos, que hoy se hacen presentes aquí en la iglesia local, para que nos dispongamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir un consejo de Dios en su palabra. Amén, hermanos. Así es que nada más, es cuestión de uno. Dice que de parte de Dios no hay problema, el espíritu siempre está dispuesto. ¿El problema está dónde? En la carne, está en nosotros. Hace un momento cantábamos una canción en la adoración que decía que por si acaso, ¿qué? Se nos olvida, ¿no? Por si acaso se nos olvida, pidámosle al Señor que nos lleve a donde empezó todo, en la cruz. Ahí empezó nuestra amistad con Él. Amén, hermanos. Entonces, y digo que por si acaso, porque nada más por decirlo, porque de seguro que más de una vez se nos olvida el sacrificio perfecto que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Entonces, no lo valoramos. Hay mucha gente que dice que como la salvación es gratis, entonces por eso no lo valoran, porque la gente no valora lo regalado. Amén. Pero no es gratis. Si es que no lo sabían, hubo un precio demasiado alto que se pagó por ese sacrificio. Amén. Bien, voy a pedirle que se ponga de pie a todos. Y pedirles que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 6. Jeremías, capítulo 6. Jeremías 6:16. Ahí me regalan un amén cuando lo tengan. Ahí en el video usted también, si tiene una Biblia cerca, búsquela. O si tiene ahí un dispositivo electrónico que en su casa se le permite. Aquí en las iglesias por lo general la idea es no entrar en esa tecnología de todo. Ya la gente no carga Biblia, ¿eh? O sea, un consejo sano es no pierda esa experiencia del contacto con el papel y de perderse en la palabra. ¿Y dónde era que queda Jeremías? Y después de tanto intento la gente va a dar al índice, pero bueno, ahí poco a poco, ¿no? Poco a poco. Pero no se pierda ese contacto con la palabra. O sea, si uno está haciendo un estudio en la casa, tener la compu ahí, la Biblia online y todo eso le sirve a uno mucho por rapidez, ¿no? Pero en general lo ideal siempre es estar con la palabra, ¿no? El contacto, ¿no? Estamos, hermanos, Jeremías 6:16. Dice la palabra del Señor así. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, en este lindo momento, Señor, que como iglesia tenemos este privilegio de poder reunirnos, de tener un lugar aquí donde podamos como hermanos saludarnos, disfrutar de una alabanza, de una adoración, abrazarnos y ya entrar en este momento de refrigerio para nuestros huesos, que es tu palabra, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, Señor, con todo nuestro espíritu, todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, Señor, para que esta semilla que tú has enviado hoy, Señor, pueda caer en una buena tierra, Señor. Entendiendo que la tierra es nuestra vida, que esa semilla caiga ahí y pueda dar el fruto que tú anhelas, Señor, y que nosotros podamos, en cuestión de tiempo nada más, ser testimonio vivo de que hay poder en la palabra. Amén, hermanos. Así es que te damos gracias por ella, por haberla dejado, Señor, porque es el instrumento único y válido para conocerte a ti, Señor. Queremos que tú nos hables, aquí está la palabra, Señor. Amén, hermanos. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Acabamos de leer un texto del libro de Jeremías. Les recomiendo que lea el libro de Jeremías. Es un libro bastante especial. De por sí Jeremías fue un profeta bastante especial. ¿Alguien sabe cómo le conocían a Jeremías? Que no sea Sergio, pues. ¿Cómo le conocían a Jeremías? El profeta llorón. Ajá. ¿Por qué, Borito? No era porque se quejara tanto, sino porque era un profeta que tenía ciertas características, un corazón demasiado sentimental, noble. Entonces, él predicaba y al primero que se quebrantaba era él. Entonces, por eso pasaba llorando. Era una época bien complicada la que a él le tocó.
De hecho, es curioso, la gente se pregunta por qué Dios habrá escogido una persona con esas características para llevar un mensaje tan duro a un pueblo tan duro. Pero bueno, así trabaja el Señor, amén. Entonces, quería dar algunas anotaciones sobre Jeremías. Bueno, obviamente un profeta con un corazón muy quebrantado, por eso le decían el profeta llorón. La mayor parte de su ministerio la pasó derramando lágrimas, pero no era de quejas, sino de dolor, ¿no? De dolor. Imagine que él nació siendo sacerdote. Nació sacerdote en una familia de sacerdotes, en una ciudad al norte de Jerusalén. Fue elegido para ser profeta. ¿Antes de qué? Antes de nacer. Antes de nacer ya Dios lo había elegido para ser profeta. Imagínese usted, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y fue llamado a profetizar ya, porque una cosa es que Dios lo hubiera escogido para ser profeta, pero el llamado se lo hizo siendo él muy joven. De hecho, una de las cosas que él dijo, pero ¿cómo que yo? Si yo estoy muy joven. Digo, no te preocupes. Entonces, para que también sepamos de que para las cosas del Señor no hay edades, ¿no? No se crea usted ni muy joven, ni tampoco muy viejo, ¿ah? El Señor obra a su tiempo, ¿sí? Porque imagínese, Jeremías jovencito, por ahí hay un rey que empezó a gobernar ¿a qué edad? A los 8 años, no recuerdo bien el nombre, pero a los 8 años. El Señor llamó a Abraham a los 70 y resto. El Señor le dijo a Josué, ya estás viejito, ¿ah? Pero te queda todavía mucho. Entonces, para esto no hay edad, no se crea que hay mucha edad, ¿no? Entonces, llamado a profetizar siendo muy joven, se le prohibió casarse debido a lo complicado de la época en la que estaba viviendo, ¿ah? Entonces el Señor le dijo, no te cases porque esto está tremendo, ¿ah? Hoy en día debería aplicar eso también. Hoy en día debería prohibirse a más de uno que no se casen, ¿ah? Porque la cosa está bien complicada. Aparte de que el sistema que vivimos es complicado y la vida de la gente es complicada, entonces, y aún así se casan, ¿no? Entonces, hoy en día debería aplicar eso, mandato del Señor, no te cases, ¿ah? Más bien mantente así porque, ahora, no quiero decir que no se case, ¿no? Si usted está preparado y usted es una persona que madura espiritualmente y sentimentalmente, emocionalmente y económicamente y encuentras una persona con las mismas características, está bien, qué bonito, ¿ah? Pero si no estás preparado, mejor no te cases, ¿no? Dice que, mira, algo bien curioso, nunca logró que nadie se convirtiera. Curioso, ¿ah? Porque él llevó el mensaje y todo eso, pero era un pueblo tan duro, que fue rechazado por su pueblo, odiado, golpeado, lo colocaron en cepos, puesto en la cárcel, acusado de traidor, de todo, pero al final el pueblo no le hizo caso, ¿ah? Pero entonces para que tengamos presente eso, imagínense Jeremías, con todo lo que él fue, un siervazo del Señor, no logró al final lograr que el pueblo se arrepintiera. Mire lo que leímos ahorita en la parte final, ¿no? Que le dijo al Señor, hey, vuelvan a la senda antigua, regresen por ahí, vayan ahí. ¿Qué dijo el pueblo? Pues no andaremos. Y así más adelante también a los atalayas le dijeron, ¿sabe qué? No lo vamos a escuchar. Entonces no lo logró, pero bueno, él hizo, aquí lo importante no es si la gente hace lo que tú quieres que haga, sino hacer lo que el Señor te diga que tú hagas, ¿no? Si el Señor te dice que hagas algo, hazlo, no importa, los resultados tú no eres el que va a salvar a la gente, ni el que va a llevar a la gente al arrepentimiento, tú vas a llevar la semilla, tú vas a sembrar, otro va a regar, al final el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. ¿Estamos, hermanos? Entonces, no logró realmente que nunca nadie se convirtiera por toda la contra que tuvo. Dice que su mensaje quebrantó a su propio corazón, o sea, él mismo se quebrantó. Quiso dejar el cargo, pero Dios no lo dejó. Porque él cada rato decía, es que yo cada que hablo me meto en problemas. Yo no vuelvo a hablar más, pero es que él me ha seducido, ¿eh? Ha puesto no puedo, o sea, es que, ¿se acuerdan lo que es ser seducido, eh? Cuando uno ya no tiene voluntad. Si a usted lo seduce algo, preocúpese si está siendo seducido, ¿eh? Porque una cosa es que usted sea tentado y otra cosa es que sea seducido. Usted puede ser tentado, pero si esa tentación usted deja que vaya ya al plano de la seducción, peligroso, ¿eh? Cuando uno ya está seducido es porque la voluntad es reducida ¿a qué? A cero. Entonces, el Señor lo tenía seducido. Eso sí está bien, que usted se deje seducir por el Señor. Ahí está bien, ¿no? Recuerde que en las matemáticas del Señor, así son, ¿no? No hay nada más positivo para el hombre que los no de Dios. No hay mayor libertad que ser esclavo de Cristo. No hay un lugar más alto que los pies del Señor. Así es, las matemáticas de Dios son así, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces él quiso obviamente dejar el cargo, pero el Señor no se lo permitió. Aún así Dios lo escogió, una persona con un corazón muy maternal, con una voz temblorosa, inseguro, pero esa fue la persona que Dios usó, una persona tierna y compasiva, ¿no? Seguro para eso era que él requería de eso, ¿no?
A lo mejor si hubiera mandado un siervo con otras características hubiera sido peor. Entonces algo tiene que haber lugar. Recuerde, no importa que la gente no te acepte, no cambie, pero tú siembra, no siembra. La palabra nunca va a regresar vacía. Siempre va a dar el fruto por el cual Dios la ha enviado, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿a qué pueblo le habló él? A un pueblo rebelde, un pueblo pecador, un pueblo corrupto, un pueblo que no amaba la palabra. Mira lo que dice de lo que acabamos de leer más adelantito en el 10. Si quiere leamos el 10. Dice, ¿a quién le hablaré? Y amonestaré, decía Jeremías, ¿no? Para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es vergonzosa. No la aman. Entonces, esa era la calidad de pueblo a la que él estaba hablando. Ahora, ¿hay diferencia con lo que tenemos hoy en día? La misma vaina, ¿no? El mismo perro con distinta guasca, le dice por allá, o el mismo perro con distinto mecate o correa, o como le digan por acá. Lo mismo, ¿no? Recuerde que esa lucha de Dios con su pueblo ha pasado de generación a generación, y lo único que cambian son los nombres, los años y todo, pero la relación sigue siendo la misma, la actitud del hombre sigue siendo la misma, la rebeldía del pueblo sigue siendo el mismo, el no amar la palabra de Dios sigue siendo lo mismo. En la época de Jeremías dice, no aman la palabra de Dios. En la época del Señor, que fue más adelante, ¿qué dijo él? Ustedes me quieren matar, ¿saben por qué? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes, o sea, no aman mi palabra. Hoy en día, ¿por qué vemos tanta perversidad? Porque no aman la palabra, o sea, no hay cabida en el corazón de la gente la palabra, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, esas eran las características del pueblo. Era un pueblo con un estado espiritual muy light, donde hayan sacerdotes, obviamente los pastores de hoy en día, que lo que hacían era predicar cosas livianas. Le decían al pueblo, hay paz cuando no había paz. Le decían al pueblo, Dios me dijo esto cuando Dios dijo, yo no les he dicho nada. Hay un capítulo, una sesión entera de Jeremías donde habla de los pastores y todo eso. Entonces, él se metía mucho en problemas por comentarios como cuáles. Mire, les voy a leer algunos nada más. Si quiere anote la cita, después la busca, o después se lee todo el libro de Jeremías, mejor, sería bonito. Jeremías 2:13. ¿Se acuerda que nosotros varios domingos estuvimos en este versículo? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y se han construido para ustedes, ¿qué? Cisternas rotas que no retienen nada. Miren, el 4:22, ¿qué fue lo que él dijo? Dijo, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Entonces, cosas como esas eran las que hablaba Jeremías. Mire, por ejemplo, el 13:23, más adelante, el 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Eso le decía al pueblo. O sea, ustedes son una gente que ya están acostumbrados a hacer el mal. Entonces, qué difícil va a ser que se habitúen a hacer el bien. Porque decía, ¿mudará el leopardo sus manchas? No, el leopardo siempre va a tener sus manchas, ¿no? 15:19, por ejemplo, él decía, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y así entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Ese es un consejo para nosotros, ¿no? Cuando nosotros, sobre todo la gente que está en todos los temas de evangelismo y todo eso, la idea es que la gente se convierta, ¿qué? A nosotros, a Cristo, al cuerpo de Cristo, no nosotros a ellos, ¿no? Ahora, que a veces es válido, digamos, para llegar a la gente usar algunas estrategias, pero no abusar, ¿no? No como lo que está pasando hoy en día, que dice, es que para llamar a los jóvenes hay que poner luces y humo y todo en las iglesias. No hay que exagerar, tampoco hasta allá, ¿no? Veamos uno último, 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, ¿no? Entonces, por todas estas cosas, él se metía en problemas y quiso, como les decía ahorita, quiso renunciar, ¿no? Y nada más les leo a donde él quiso renunciar para que ustedes lo vean, eso está en el 27. Dice el lamento de Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día, he sido encarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo yo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, decía él, ¿no? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, pero no pude.
Esa era la seducción que tenía Jeremías, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos todo eso, hay mucha similitud realmente con lo que estamos viviendo hoy en día. Problemas que se metía Jeremías. Si usted hoy en día sale a la calle en ese mismo plan, le pasa lo mismo, ¿ah? Lo van a crucificar, porque estamos viviendo tiempos muy parecidos. Yo no diría tiempos muy parecidos, los mismos tiempos. Lo que pasa es que lo que ha cambiado es los nombres, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo tiempos de muchos avances tecnológicos, muchas inversiones, muchas construcciones grandes, muchas inversiones poderosas, muchos grupos económicos fuertes, mucho lenguaje moderno hoy de que todos somos iguales, la igualdad. Mira, ayer nos estaban dando una charla ahí en Pavas sobre el asunto de la ideología y todo eso, sobre todo para la escuelita ya, de saber qué es una ideología y todo eso. Hay que estar preparados porque ese es el lenguaje que viene hoy. Es una minoría, está bien, es una pequeña parte de la población, pero tienen toda una agenda, tienen todo un organigrama, toda una estructura que es económicamente muy fuerte, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy, pero muy preparados para hacerle frente, porque eso es lo que nos estamos enfrentando hoy. Entonces, hoy también, como en aquel tiempo de Jeremías, se hace más que necesario que el Señor nos venga con esta recomendación que acabamos de leer, ¿no? ¡Ey! Deténganse, deténganse, examinen sus caminos, pregunten por las sendas antiguas, escojan el camino bueno y anden en él. Y de esa forma les va a venir a ustedes, ¿qué? Paz, ¿no? Ese es el consejo del Señor que hoy en día se hace más que necesario que nosotros lo tengamos presente, ¿no? Porque el Señor nunca le ha pedido a su iglesia que se modernice, ¿cierto que no? Usted no ve en la palabra donde el Señor diga la iglesia tiene que modernizarse y tiene que estar en línea a lo que hoy estamos viviendo. En ningún momento. El Señor siempre nos ha hecho ese consejo. No es la primera vez que lo vemos. De seguro que si usted es una persona que escudriña la palabra, y usted también ahí en el video, usted se va a dar cuenta que en más de un lugar de la Biblia dice: hey, examina tu senda, revisa tu camino. Por ahí en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerda en una de las cartas que el Señor le recomendó a la iglesia de Éfeso? Hey, regresen a sus primeras obras, vuelvan otra vez allá, no dejen el primer amor. ¿Cierto que sí? Entonces, el Señor nunca no nos está diciendo: hey, ustedes actualícense. Ya la Biblia se quedó atrás, la Biblia ha quedado rezagada históricamente, ¿no? En ningún momento. La Biblia es un libro antiguo, pero no anticuado, porque es palabra viva y eficaz. Amén. Entonces, pero eso es lo que nos quieren vender hoy, de que hay que modernizarse, que hay que estar a la altura de la tecnología y de todo lo de hoy en día. Mire, por ejemplo, en otras religiones, sobre todo en la católica, ustedes recuerdan que hace poco, o cada cuánto, sale el Papa diciendo: bueno, esta es la nueva lista de pecados. ¿Se acuerdan? Los actualizan cada rato. Ya los 7 pecados capitales ya no son los de antes, ahora son estos. ¿Dónde ha dicho eso de que unos pecados ya dejan de serlo y otros se clasifican como tales, ¿no? Lo que es malo para Dios siempre ha sido malo para Él. Y lo que es bueno siempre ha sido bueno. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre, ¿cierto? ¿Amén o no amén? Amén. Pero bueno, estamos viviendo los mismos tiempos. ¿Qué es lo que pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente? Lo acabamos de leer ahora ahí. No aman la palabra, no aman la palabra del Señor. Miren, lo leímos ahí cuando Jeremías decía: pero ¿a quién le voy a hablar? Si es que no hay nadie, o sea, no aman la palabra. Y más adelante también en el 6:13, él dice, en el 6:13, ahí mismo donde estamos, dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, ¿no? O sea, aquí no se salva nadie. Cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Estamos viviendo esos tiempos. Amén. Entonces, ¿acuerdan la vez pasada que les dije que por qué había tanta violencia ahora? Que si era tal vez porque se está dando cumplimiento a lo que está escrito de que la maldad va a ir en aumento, que es parte de eso. Pero después nos fuimos a leer algo por allá en Génesis que decía: es que la humanidad se ha llenado de maldad desde el Génesis. Entonces, la gente ha sido la misma más siempre, ¿no? Pero bueno, entonces, a pesar de todo eso, el Señor siempre misericordioso como siempre, porque el Señor es tardo para la ira. Amén. Tardo para la ira, siempre su misericordia, y siempre, pero le decía a Abraham cuando iba a mandar a destruir a Sodoma, ¿se acuerdan? Es que si hubieran 50, si hubieran 30, 20, 10, 5, hasta que dijo: me doy, como, ¿quién decía así? Ah, eso sí saben, ¿no? Y no era el Chavo, era Kiko. Me doy, dijo Abraham, ni 5 hay ahí. Entonces, al final lo estudiaron, pero el Señor siempre movido a ¿qué? A misericordia, siempre. Entonces,
manda eso a Jeremías y dice, oye, Jeremías, esta gente está mal, tremenda, o sea, aquí no hay de dónde escoger, pero ve y háblales, diles que se paren en su camino, que hagan un stop, que hagan una parada ahí, una pausa, que analicen, ¿no? Entonces, siempre el llamado a misericordia, hoy más que nunca se hace realidad eso. ¿Saben por qué? Porque hoy más que nunca, como en aquel tiempo, se hace tan real aquello que el Señor decía, que mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos los suyos. Bueno, yo espero que ya todos sepan a quién se refería el Señor cuando dijo aquello. ¿A quién se refería? No, cuando el Señor dijo, porque mis caminos no son sus caminos y mis pensamientos no son sus pensamientos. ¿De quién está hablando? ¿Pero qué parte del pueblo? Porque acuérdate que el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel o el pueblo de Dios siempre ha habido gente que está con él y siempre ha habido gente que se ha rebelado, ¿no? Entonces, hay gente que, ahora que mencioné eso, hay gente que aprovecha ese versículo para decir, ¿sí ven cómo voy a tener yo la mente de Cristo si Dios mismo lo dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos? Entonces, está muy arriba, sus caminos no son mis caminos, entonces ¿cómo voy a llegar yo a la altura de Cristo a decir que tengo la mente de Él? Luchar como Él luchó, no lo puedo hacer porque sus caminos no son mis caminos y sus pensamientos no son mis pensamientos. Pero el Señor, ¿de quién está hablando? Está diciendo, deje el impío su camino, porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Está hablando del impío. Hay gente que se apoya en eso para generalizar. No, Él está hablando del impío. Si usted es una persona que está caminando correctamente, ha sido justificado por la sangre de Cristo, déjeme decirle que sus pensamientos sí son sus pensamientos. Sus caminos sí pueden ser sus caminos, porque si el Señor nos está recomendando que busquemos la senda y andemos en ella, porque sabe que nuestros caminos pueden llegar a ser sus caminos, amén. Lo que pasa es que el ser humano siempre busca cualquier cosita para salirse, ¿no? Excusas. Entonces el Señor obviamente hace esa advertencia y le dice, hey, mis pensamientos no son sus pensamientos, porque este pueblo está fatal. De ese pueblo sí, y de lo que estamos viviendo hoy en día. Y no solamente, ustedes dirán, pastor, pero es que de la gente que no quiere nada con Dios, ¿qué va a esperar uno? Es que ni siquiera estoy hablando de esa parte de la población, estoy hablando ¿de qué? De la misma iglesia. La iglesia se ha desviado tanto hoy, se ha pervertido, que dentro de la misma iglesia hay mucha gente que sus caminos no son sus caminos, ni sus pensamientos son los de Él, ¿no? Vamos, hermanos, todo está fuera de orden, todo. Hoy en día ya no, el epicentro de todo no es Dios, sino que estamos viviendo una teología donde el epicentro de todo es el hombre. Todo gira alrededor del hombre. Ya el hombre no fue hecho a imagen de Dios, sino Dios hecho a imagen del hombre, ¿eh? Dios ha creado el hombre ha creado sus propios dioses y los acomoda a su conveniencia, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, todo está realmente patas para arriba, ¿no? Todo, absolutamente todo. Entonces, hoy en día la iglesia se ha revelado también y andan por un camino totalmente diferente al que el Señor dejó. Amén. El camino del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo de hoy se ha pervertido y por eso el Señor lo advierte ahí. El que se extravíe de este camino, de este Evangelio, no me tiene a mí. Eso ténganlo presente, ¿eh? Entonces, si Él lo advierte es porque sí hay otros caminos, amén. La gente dice, ¿todos los caminos llevan a Dios? No todos. ¿Cuál es el único camino? Jesucristo, nada más. Entonces, hoy en la iglesia anda por ahí, por ese lado, tratando de descalificar la palabra, tratando de decir que la palabra es antigua, que está llena de fábulas, que está llena de fantasías, que realmente, hoy en día, ayer estábamos leyendo algo que nos leyeron allí en Pavas sobre, ¿ustedes conocieron a Milton Rosales? Que era pastor. Él ahora dice que no, que él, con el conocimiento que él tiene, pero puesto a servicio de otro tipo de población, ya él dice que no, que realmente la Biblia se está desconceptualizando, se está interpretando mal. Dios no habla de la homosexualidad como la gente cree que sí lo habla, pero el Señor es claro, ¿no? El Señor ni siquiera menciona la palabra homosexualidad y habla, si un hombre se echa con otro hombre, si una mujer así, palabras directas para que la gente entienda, ¿eh? Ahora, si ustedes no quieren entender, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, estamos en esos tiempos, hermanos, viviendo esos tiempos realmente donde dentro de la misma iglesia se quiere ridiculizar la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de aquel rey que comenzaron a limpiar el templo y todo eso? ¿Y qué fue que encontraron en medio de tanto desorden que encontraron? La palabra, ¿no? ¿Dónde se había perdido la palabra? Dentro de la misma iglesia. Hoy en día la palabra se ha perdido. ¿Dónde? Dentro de la misma iglesia. ¿Por qué?
por culpa de la misma gente, que la gente no la lee, no la busca, no la cree necesaria. Entonces yo me confío en lo que otro me lea. Entonces no pago yo el precio de escudriñar la palabra y de buscarla, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces hoy están reclamando ¿qué? Una palabra más fresca, una palabra más suave, una palabra que nos haga sentir a todos bien, no se hable de pecado, no se hable de aquí, porque ¿para qué atemorizar a la gente? ¿Para qué decir que la gente se va a perder si Dios no quiere que nadie se pierda? ¿Me entiendes? Entonces, recuerde que el que no lee la palabra es esclavo de aquel que sí la lee. Ahora, qué bueno sería que aquel que sí la lee la use de una manera correcta, pero sabemos que en la medida que la mayoría de los que sí la manejan la manipulan. Entonces, si el otro no la lee, es esclavo de aquel que sí la ley. Entonces a usted le dicen, mire, la palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces haga lo que quiera, porque como Dios no quiere que nadie se pierda, pero esa es la intencionalidad de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, pero una cosa es lo que Él quiera y otra cosa es lo que Él permita que el ser humano decida. Porque acuérdense que el ser humano tiene la capacidad de decidir, amén. Principio de libre albedrío. Usted y yo somos responsables de lo que decidamos. Tenemos la capacidad de decidir, pero usted y yo tenemos que asumir la responsabilidad de lo que decidamos. Entonces, ¿qué le enseñan a la gente? Que Dios es amor, que Dios nos ama tal cual, que Dios no discrimina a nadie, que el ser humano es el que tiende a discriminar por encima de Dios, que Jesús no habló del homosexualismo, que Jesús amaba a todos, que bueno, cantidad de cosas que es lo que se enseña hoy en día. Entonces, esos son otros caminos, donde la iglesia se está enrumbando. Desafortunadamente así es, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué más se enseña hoy en día dentro de esos caminos? Que si un creyente se enferma o un creyente tiene una necesidad económica o un creyente pierde un trabajo, es por falta de fe o porque anda en pecado. ¿Cierto que sí? Porque los hijos de Dios no estamos ¿para qué? Para sufrir, para tener adversidades. Todo ese lenguaje que se maneja hoy en día, ¿no? El lenguaje de reino, usted piensa en grande, usted le va a pedir algo a Dios, pídalo en grande, no se ponga a pedir, va a pedirle un carro a Dios. No le pida un carro de modelo 80, 90, pídale un carro del año y déle el color y todo eso, ¿no? Todo eso se enseña. Ahora, lo más triste no es eso, lo más triste es que la gente lo cree, ¿no? Y lo toma como sí, como si Dios se lo hubiera dicho de verdad, ¿no? Estamos, hermanos, pero bueno, eso sin contar todo lo que ya sabemos y vemos en los videos de las discotecas, que prácticamente son iglesias camufladas, lo que la Biblia llama sinagogas de Satanás, que parecen más discotecas que otras cosas. Entonces, el pueblo de Dios desafortunadamente ha dejado a un lado aquella expectativa que él tenía de que yo quiero que mi pueblo sea un pueblo singular, un pueblo diferente, pero no, hoy en día ya no se sabe realmente quién es quién. O sea, no me extrañaría a mí que en toda esa gente que vemos caminando, bueno, usted que está fuera del país, por esta época, el 2 de agosto se celebra el Día de la Virgen, patrona de Costa Rica, entonces ¿cuántas personas caminan? ¿2 millones? 2 millones de personas caminan desde diferentes partes del país hasta aquí, hasta Cartago, que está la catedral. Entonces todo el mundo camina. Entonces no nos extraña a nosotros que entre toda esa gente que camina haya gente que se diga que es cristiana, ¿no? Porque de todo hay en la viña del Señor. Pero bueno, entonces hoy al igual que antes se hace bien importante aquella advertencia, aquella recomendación del Señor de que nos paremos en los caminos y que miremos, ¿no? Que revisemos qué es lo que estamos haciendo, que retomemos el camino que el Señor marcó, porque esa es la senda antigua, amén, hermanos. Hay gente que cree que volver a la senda antigua es que volvamos a los tiempos de antes, donde todo el mundo andaba en saco y corbata y las mujeres con vestido al tobillo y las cosas, acuérdate de las iglesias pentecostales y todo lo que se vivía antes. A eso no se refiere el Señor con volver a la senda antigua. Cuando el Señor habla de volver a la senda antigua, habla de que nosotros retomemos el camino que el Señor ya nos había dejado trazado. En ese camino no hay nada de esto que vemos hoy en día en las iglesias modernas, la prosperidad y todo lo que ya hasta se vuelve aburrido ya hablar, porque es tanto el deterioro que ya uno como que de la tristeza misma le da como rabia, y bueno, es mejor ya a veces como ya ni caer en eso, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a escudriñar un poquito ya este versículo 6:16 para que nosotros apuntemos a lo que el versículo nos lleva, a donde dice que si hacemos ciertas cosas hallaremos ¿qué? Descanso en vuestra alma. Amén, hermanos. ¿Quién de nosotros no quisiera tener descanso en vuestra alma? Yo creo que todos, ¿o no? Amén, ¿no? Cuando hay un versículo allá en 2 de Crónicas 7:14 donde dice que si se humillare mi pueblo y todo eso, y al final, el final del versículo dice, entonces yo sanaré su tierra. Entonces,
Todos queremos que Dios sane nuestra tierra, amén. Entonces hay que ver qué es lo que hay que hacer. Todos queremos tener descanso en vuestra alma, amén. Entonces vamos a ver qué es lo que aconseja el Señor a Jeremías que le hablara a ese pueblo, para que ese pueblo pudiera tener paz en su alma. Entonces lo primero que dice es, así dijo Jehová, paraos en los caminos. Entonces pararse en los caminos. Lo primero, pararse en los caminos. Entonces, ¿qué es pararse? Detenerse, hacer un alto, hacer una pausa. Eso es pararse, ¿no? ¿Y qué son caminos? Por lo general los caminos son costumbres, la forma en la que uno está viviendo, todo lo que uno hace, las creencias que uno tiene, esos son sus caminos. Cuando el Señor te dice a ti, Jorgito, examina tu camino. No te está diciendo es que ahora te vuelvas caminando por donde te viniste a la iglesia viendo a ver tu camino. No, te está diciendo, revisa tu vida. ¿Qué has hecho hasta ahora en los años que tienes? ¿Qué decisiones has tomado? Analiza ese caminar, ¿no? Revísalo. Pero para eso tienes que hacer una pausa. El diario vivir, todo lo que tú has hecho, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos tan ocupados en un sistema tan acelerado que nos cuesta detenernos, hacer esa pausa, mirar de vez en cuando qué es lo que estamos haciendo, qué objetivo yo tenía, qué tanto he avanzado, qué me falta. Amén, hermanos. ¿Recuerdan lo que compartíamos el domingo pasado? Si somos siervos inútiles o no, si estamos haciendo más de lo que nos piden o nos estamos quedando cortos. Sí, la pregunta que está allá atrás, que no está planeada, ¿no? Hay que pensar que está planeado. Mi esposa pregunta que la misma indisciplina nos lleva a que uno está haciendo algo y ya está pensando en qué es lo que tengo que hacer más tarde y qué tengo que hacer mañana y pasado mañana y dentro de 8 días. Y se hace el almuerzo hoy aquí en la iglesia y dice, uy, dentro de 8 días, ¿cuál es el menú? Entonces ya está uno pensando en eso, Y así es. ¿Cierto que sí? Ese es el mismo acelere, la indisciplina de realmente uno tomarse el tiempo de pararse en el camino y decir qué es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho, ¿no? Entonces, generalmente este sistema es el que nos lleva a ese acelere. Mire lo que dice Proverbios 4:26, la palabra dice en Proverbios 4:26, y era lo que les decía ahorita, no solamente en ese que acabamos de leer de Jeremías habla el Señor de que examinemos la senda. Proverbios 4:26 dice, examina la senda de tus pies, examínala, y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, ¿no? Para uno apartar el pie del mal, ¿qué tiene que hacer? Pues ver por dónde es que está caminando, ¿cierto que sí? Pero para eso usted tiene que saber qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Y para saber qué es el bien y el mal, usted tiene que tener un punto de referencia, y ese punto de referencia solamente se lo va a dar la palabra, ¿no? ¿Amén? Entonces, para usted saber, usted apartar su pie del mal, usted tiene que ir alumbrando sus pasos, ¿no? ¿Quién es el que alumbra los pasos? ¿Pero quién es lumbrera en mi camino? La palabra, ¿no? Entonces, la palabra es la lumbrera en mi camino. Entonces, lo primero es pararse, ¿no? Voy a utilizar en estas fases que vamos a ir llevando este versículo, la historia del hijo pródigo, todos la conocemos, ¿cierto que sí? Yo espero que usted conozca la historia del hijo pródigo, porque si ya no conoce eso, lo único que lo justificaría es que sea la primera vez que está escuchando una prédica cristiana, pues. Entonces, para los que no conocen la historia del hijo pródigo, ¿está bien? El hijo pródigo, acuerda que un padre tenía 2 hijos, uno mayor, uno menor. El menor, ¿qué hizo? Le dijo al papá que le diera todo lo que le iba a dar y se fue a la ciudad y gastó todo. Y después de que hubo gastado todo, ¿qué pasó? Se acabaron amigos, se acabó de todo porque mire, esa es una parábola del Señor que tiene una enseñanza, lo dijo en el tiempo del Señor. ¿Hoy en día se aplica o no? Lo mismo, Si usted tiene plata y está gastando, usted tiene amigos. Pero si usted se le acaba la plata, hasta ahí llegaron los amigos. Eso le pasó al hijo pródigo. Entonces, él ya no tenía nada. ¿Qué tuvo que hacer? Consiguió un trabajo, pero ¿qué era ese trabajo? ¿Apaciguando qué? Cerdo. Acuérdate que eso era lo peor que le podía pasar a un judío, apaciguar cerdo, era lo más denigrante. Entonces, el hombre ya estando en esa situación, dice que él volvió en sí. Entonces, volvió en sí y en línea lo que estamos leyendo, se detuvo, hizo una pausa, es decir, volvió en sí. Entonces, el hijo pródigo se detuvo. Amén. Entonces, ahí vamos a irla siguiendo con el hijo pródigo a medida que vamos avanzando, pero en el hijo pródigo vamos ¿en dónde?
volvió en sí. Ahí, póngale pausa. Volvió en sí. Entonces, así dijo Jehová, paraos en los caminos. Ya sabemos, hay que pararse, hay que hacer una pausa, hay que tomar el tiempo. Pero no solamente pararse, sino que dice, y mirad. Y mirad. Porque no se trata de hacer la pausa nada más. Voy a esperar 5 minutos y sigo. No, hay que parar, ¿y qué? Hay que mirar, pero no mirar por mirar. Dice, voy a mirar, listo, sigo. No, hay que mirar con los ojos de ¿qué? Del entendimiento. No solamente saber qué es lo que has hecho, Jorgito, en todos estos años de vida, sino por qué estás donde estás. ¿Qué decisiones buenas o malas has tomado para que estés donde estés? ¿Y qué decisiones te ha faltado tomar para que no estés donde tú crees que deberías estar? Eso es mirar, ¿no? Mirar, hay que mirar, ¿no? Hay que tomarse el tiempo de entender cuáles son las causas. En el caso del hijo pródigo, para que nos quede más claro, él volvió en sí, o sea, se detuvo y miró. ¿En qué sentido? Dijo, no solamente se detuvo y volvió en sí, sino que dijo, wow, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si en la casa de mi padre, hasta el más bajo de los jornaleros está mejor que yo. O sea que él tuvo entendimiento. Digo, wow, pero ¿por qué estoy yo aquí? Este no es mi lugar. O sea, no soy digno. Yo tengo un padre del cual yo soy digno de estar en un lugar diferente, comiendo diferente, disfrutando de cosas diferentes. ¿Te ibas a decir algo? Sí, mirar, reflexionar. Porque acuérdense que la palabra no siempre tenemos que de una manera literal, ¿no? Cuando dice mirar, no es mirar, no. Cuando dice mirar está bien. Recuerde que el ojo no sabe lo que ve, ¿no? El ojo no sabe lo que ve, el ojo nada más captura imágenes y las manda ¿a dónde? A nuestra memoria. Y la memoria nos dice qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, si yo capto una imagen aquí, yo veo que hay gente más cansada que otra, más atenta que otra, más animada que otra, más interesada por el tema que otra, ¿me entiendes? Pero el ojo nada más captó eso y lo mandó a mi mente y ya yo procesé, ¿no? Y entonces yo, también por la información que tengo, yo puedo saber por qué algunas personas están más cansadas que otras y dicen, ah, bueno, si es que tal, pasó esto, pasó aquello, ¿me entienden? Eso es mirar, amén, pero con la línea del entendimiento, ¿no? Entonces el hijo pródigo lo vio, paró y dijo, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar. En casa de mi padre hasta el más mínimo de los jornaleros tiene más que yo, ¿no? Entonces dice, sigamos leyendo, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Pero no nos quedemos ahí. Dice, y preguntad por la senda antigua, ¿no? Preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino. Entonces, dice, preguntar por la senda antigua. Entonces, uno diría, pero preguntarle a quién le pregunto. ¿Quién creen ustedes que sería el más adecuado que uno le pregunte? A la palabra, a Dios mismo, por medio de la palabra, ¿cierto que sí? Que uno se vea en este espejo y uno diga, wow, ya hice una pausa, estoy viendo dónde estoy, voy a mirar cuál es la senda antigua, a Dios mismo, no le preguntemos a otras personas, porque acuérdense que para muchas personas, dice la palabra que para mucha gente que cree que su camino está bien, pero su camino es un camino de muerte. Mucha gente cree que va bien, pero ni ellos mismos saben que van mal. ¿Por qué? Porque no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, de la mujer también, ¿no? Entonces, preguntar por la senda antigua, ¿no? Preguntémosle al Señor mismo, por medio de la palabra. Las personas pueden darnos información falsa y lo que hacen es empeorar la situación, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían esos caminos antiguos? Eso ya está establecido. ¿Sabe qué dice en el libro de Deuteronomio? ¿Qué es lo que espera Jehová de ti, Jorgito? ¿Qué quiere Dios de ti? Que ames al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y que andes en sus mandamientos, que ames la misericordia. O sea, ya el camino está trazado. ¿Se acuerdan alguna vez que hablamos de la senda y todo eso? De que usted ya sabe cuál es el destino final. Usted tiene que saber primero dónde está, para dónde va, y sabiendo dónde está y para dónde va, se traza la ruta, como en el Waze. ¿Se acuerda del Waze? ¿Es así o no es así? Entonces, por eso Pablo decía, yo no creo que haberlo hecho todo, y yo creo que no lo puedo hacer todo, pero yo dejo todo atrás y yo prosigo a la meta, prosigo a donde yo quiero ir. La ruta está trazada. Lo importante es que uno no, como leíamos ahora, no desvíes ni a la izquierda
ni a la derecha, ¿no? Pero para eso hay que examinar la senda, si vamos bien o no. ¿Quién nos puede decir si vamos bien o no? La palabra. En lo natural, si usted va por un camino, hay señales que te dicen si vas bien o no. Amén. ¿Cierto que sí? Yo me imagino que Mari cuando va para Cervantes, ella espera decir, ¿qué hay de aquí a Cervantes? ¿Paraíso, todo eso? Pero si tú ves una señal que diga, Ochomogo, y dice, wow, yo no voy para Cervantes, voy mal. Entonces hay señales. En lo espiritual también hay señales en la palabra que te dicen si vas bien o no vas bien. Amén. Entonces hay que obviamente preguntar por las sendas antiguas, ¿no? El cristiano tiene un camino ya. ¿Acuerdan cuando el Señor le dijo a los discípulos, yo me voy a prepararles un lugar y a donde yo voy ustedes todavía no pueden ir? Y entonces, pero algún día van a ir. ¿Qué le dijo Tomás? Señor, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Muéstranos el camino. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino. Amén. Entonces, ¿qué camino necesitamos conocer? Conozcamos la persona del Señor Jesucristo porque Él es el camino. No es que sea uno de los caminos, no, es el único camino. Amén, hermanos. Entonces, ahora, ¿por qué dice preguntar por la senda antigua? Porque el hecho de que sea una senda antigua no te garantiza que sea buena. Mire, la senda de Caín era tan antigua como la senda de Abel. Pero había una buena y había una mala, ¿cierto que sí? Entonces por eso dice ahí, preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino. ¿Ah? Eso es como el dicho aquel que le dicen a uno que la práctica hace al maestro. ¿Han oído eso? No siempre, no siempre. Yo diría más bien que ese dicho está mal. El dicho debería ser, la buena práctica hace al maestro. Porque hay gente que ha hecho cosas por años y ya está acostumbrado a hacerlo así, pero lo hace mal. Entonces eso no lo hace un maestro. Entonces hay que preguntar por la senda antigua, pero dice, pregunten, ¿dónde? Aquí en la palabra. ¿Cuál sea el buen camino, no? ¿Cuál sea el buen camino? En el caso del hijo pródigo, acuérdense que estamos siguiendo el paralelo del hijo pródigo, ¿ah? Porque él ya paró y dijo, volvió en sí, miró y dijo, wow, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Él preguntó por la senda antigua. ¿Cuál era la senda antigua en el hijo pródigo? Digo, él lo dijo, después de analizar la situación, dijo, ¿sabe qué voy a hacer? Me voy a levantar y voy a ir. ¿A dónde? A la casa de mi padre y le voy a decir que me perdone, que he pecado contra el cielo y contra él y que no merezco que me llame hijo. Entonces él identificó cuál era la senda que debería transitar. Amén. Y supo que ese era el buen camino. Amén, hermanos. Después la otra recomendación es, no solamente pregunte por la senda antigua cuál es el buen camino, sino que la clave de todo, andad en él. Porque a usted no le sirve de nada que usted haga un stop, digo, en español, haga una parada en su camino, vea lo que está pasando, identifique la senda, cuál es la buena, cuál es la mala, pero no ande por ella, de nada sirve, ¿no? Amén. Entonces, andad por él, esa es la clave. No serviría de nada, hermanos, si no decidimos nosotros andar. Estaríamos como aquella gente que el Señor decía, mire, toda esta gente que está aquí han identificado la senda, ¿no? Porque con sus labios me proclaman, pero no han decidido seguirla. ¿Por qué? Porque con sus hechos me niegan. Amén. Entonces de nada sirve que usted haga todo ese proceso que hicimos ahora y no lo haga. ¿Qué le hubiera servido al hijo pródigo? ¿Que le hubiera vuelto en sí? ¿Que le hubiera dicho, wow, yo no merezco estar aquí? Me voy a parar y voy a ir donde mi padre. De nada le hubiera servido si no hubiera efectivamente tomado la decisión de ponerse en camino e ir donde su padre. De nada hubiera servido. Amén, hermanos. De nada le sirve a usted ahí en el video y a nosotros aquí que sepamos que nuestro bien está en Dios, que sepamos que nuestro caminar seguro está en la senda de Él, que sepamos que nuestro destino final es estar en su presencia, que todo eso lo sepamos, pero que no decidamos andar en sus caminos, en su senda. De nada nos sirve, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no amén? Entonces, Colosenses 1, del 9 al 10, dice, por lo cual también nosotros, hermanos, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire, eso era lo que decía Pablo a la gente de allá en Colosenses. Les decía, hermanos, desde el día en que yo los oía a ustedes, yo no ceso de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Entonces, la petición de Pablo por ese pueblo
No era para que tuvieran dones espirituales y para que hablaran en lenguas y todo eso. Ahora que hablo de hablar en lenguas, hago un paréntesis. ¿Cuándo fue eso? ¿La noche? No, el viernes en la noche. Estamos nosotros ahí en la sala de la casa y escuchamos un bullicio ahí. Y yo, uy, ¿qué pasó? Y como vigilantes del barrio, no crean que después que somos chismosos. Como vigilantes del barrio nos asomamos por la ventana de una manera muy sigilosa. Al frente de la casa, creo que estaba reunida una célula o algo así, pero era como que era un curso para hablar en lenguas. Era una gritería tremenda y lo que yo alcancé a escuchar es que el Señor decía, bueno, por la autoridad que me ha sido conferido, yo desde que hablen en lenguas, hablen en bla, 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 bla. No se entendía nada. ¿Me entienden? ¿Han visto, pues, saben, de reuniones de esas? Muchísimas, ¿no? Esos son los caminos que hoy en día la iglesia ha escogido transitar, ¿no? ¿Dónde se ha dicho que el cristiano tiene que hablar en lenguas? Nada, el Señor no habló en lenguas. Entonces, pero bueno, cierro ese paréntesis nada más porque ahora que lo mencioné, me acordé de esa anécdota ahí. Entonces, la petición de Pablo por esa iglesia o por ese pueblo de Colosenses no era para que hablaran en lenguas, para que tuvieran no. Yo oro por ustedes, ¿para qué? Para que tengan entendimiento y para que puedan crecer espiritualmente. ¿Y para qué? Para que eso los lleve a andar en la senda de Él, a andar de acuerdo a como es digno de un hijo de Dios, ¿no? Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la idea, ese es el camino, esa es la senda que nosotros tenemos que transitar, ¿no? Amén, hermanos. Tenemos que ser hacedores y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque es importante ser hacedor y no oidor. Mire lo que dice Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice el Señor, cualquiera que oye estas palabras, pero no solamente oírlas, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Amén. Entonces, por eso es importante que usted no solamente oiga, sino que haga, ¿no? En las cosas de Dios es más importante el hacer que el oír, ¿no? Obviamente para usted hacer tiene que oír, pero no se quede ahí, ¿no? O sea, en las cosas de Dios no es sí, decir sí a Dios, sino qué es lo que tú haces, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, mire, ahí vimos los 4 pasos. Párese en su camino, mire, analice la situación, pregunte cuál es la senda antigua y vuelva a meterse en el camino, vuelva a enrutarse, siga otra vez ahí. Si se ha desviado, vuélvase a meter. Si usted después de haber hecho su análisis dice, wow, qué salvada, estoy en el camino, siga, ¿no? Siga, porque el camino sigue, la ruta sigue, la carrera no termina. ¿Estamos, hermanos? ¿Para qué? La recompensa es que hallemos descanso en vuestra alma, ¿no? Solamente va a haber descanso en nuestra alma si nuestro espíritu está en armonía, ¿con quién? Con Dios, ¿no? Vuelve ahora en amistad con Dios. ¿Para qué? Para que el Dios de paz venga y quite de tu tienda, de tu vida, la angustia. Amén. Entonces, todos queremos tener paz, todos queremos tener armonía con Dios, pero eso tiene un precio que pagar. Te tiene que haga un alto en su camino, analice su senda, revise cuál es el camino correcto y vuélvase a enrutar, como el Waze, ¿no? Recalculando, y vuelve y te mete a la ruta segura, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, hasta ahí todo pinta bonito. Amén. Pero el problema de todo esto es lo que viene después. Y hallaréis descanso en vuestra alma, dice. Pero ellos, ¿qué fue lo que dijeron? No andaremos. O sea, ¿decidieron qué? Desobedecer. Decidieron una mala, pésima decisión, no andaremos. ¿Qué significa eso? El pueblo no se arrepintió, el pueblo no decidió volver su rostro al Señor. Hoy en día, cuando usted, con todo esto que vemos allá afuera en la calle, y usted lleva una palabra sana, una palabra sana doctrina y todo eso, ¿qué es lo que dice la gente? No me convence, no tengo tiempo, no andaremos ahí, no nos convence esa palabra que tú traes, porque eso no realmente está en contra de lo que yo realmente quiero, ¿no? Y no solamente eso, mire el versículo 17, dice, puse también sobre vosotros, ¿qué? Atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. ¿Y qué dijeron ellos? Pues no escucharemos tampoco. ¿Cuál es lo delicado de no escuchar el sonido de la trompeta? ¿Ustedes se acuerdan de alguien que quiera batear ahí? ¿Por qué es importante que nosotros escuchemos el sonido de la trompeta? ¿Para qué los atalayas hacían sonar la trompeta? Esa era una, porque acuérdense que los atalayas eran los que estaban ahí en las torres de vigilancia
Y dependiendo de lo que ellos veían, ellos hacían sonar la trompeta, ¿no? Porque a veces la trompeta sonaba si había alguna reunión o si había algo así, pero había un sonido de la trompeta que era para prepararse para la guerra, ¿no? Entonces había que identificar el sonido de la trompeta y no solamente identificarlo, sino que la atalaya la hiciera sonar con un sonido cierto, amén. Entonces, qué importante que es que la trompeta suene con un sonido cierto, pero esta gente dijo, ni cierto ni incierto, nosotros no vamos a escuchar nada a estos atalaya. Entonces, muy mala decisión, desafortunadamente es una decisión que muchos hoy en día están tomando, y dentro de las iglesias, de afuera ni se diga, ¿no? La gente no quiere nada con la palabra de Dios. En aquel tiempo menospreciaron a los profetas, menospreciaron la palabra del Señor. Hoy en día, igual, ¿no? No estoy hablando de profetas hoy en día, pero estoy hablando de siervos del Señor que llevan un mensaje de evangelismo, un mensaje de salvación. O sea, la responsabilidad que uno tiene del saber que nuestro bien está en Dios nos lleva a llevarlo a otros para que otros puedan también disfrutar de eso. Pero la gente que dice, pues no iré, no, la gente no quiere nada, absolutamente nada con las cosas del Señor, ¿no? Triste decisión, duele. ¿Entienden ustedes ahora por qué Jeremías era un profeta llorón? Duele, ¿ah? Duele muchísimo. Imagínense usted que lo que dice la palabra en Proverbios 1:28, se lo voy a leer, no lo busque, siquiera anótelo ahí. El dolor de Jeremías era un reflejo del dolor mismo de Dios, amén. Cuando él decía, por ejemplo, pero yo qué le he hecho a esta gente para que me abandonen, ¿qué le hice a tus padres? ¿Qué mal hallaron en mí? Cuando el pueblo pidió rey, que se acuerda que Samuel le dolió también, dijo, Señor, pero es que esta gente está pidiendo un rey. Y Dios le dijo, tranquilo, que no es a ti el que te rechazan, es a mí. Si ellos quieren un rey, pues dáselos. Amén. Y entonces así, en la palabra hay mucho que refleja el dolor de Dios al ver que el pueblo ni quieren oír, ni quieren caminar por sus caminos. Pero miren, Proverbios 1:28 dice, entonces, como ustedes no quieren nada, ¿no? Yo he puesto delante de ustedes el bien y la vida. Amén. El bien y el mal, la vida, la muerte, escojan ustedes. Pero como ustedes no quieren nada, dice la palabra que entonces me van a llamar y no responderé. Lo voy a decir así despacio para que nos quede así. Me llamarán y no responderé, dice el Señor. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, entonces ¿qué van a hacer? Comerán del fruto de su camino, y no tiene nada que ver con el camino de Dios, amén. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, ¿no? Si no quieren nada, ¿no? Así de sencillo es, en las cosas de Dios es así, ¿no? Uno no puede obligar a, vea, si Dios no puede obligar a nadie a que lo ame, amén. Dios no puede obligar a nadie a que lo ame. Entonces es cuestión de que cada uno tome su decisión. Por eso es que qué difícil es convencer a alguien de que Dios existe, porque es una vivencia personal. O sea, lo único que uno podría decirle a alguien, que alguien le pregunte a usted, ¿y cómo me muestra usted que Dios existe? Y dice, bueno, convencerte me va a quedar muy difícil. Lo único que yo te puedo decir es que si Dios no existiera, yo no hubiera podido cambiar de vida, ¿no? Yo no sería alguien diferente al que era antes. Entonces, por eso, porque solo Él me ha podido transformar, yo sé que es un Dios restaurador. Ahora, ¿tú quieres descubrirlo? Ten tu propia experiencia, güey. Eso, amén, hermanos. Entonces, así es el Señor, nada más. Entonces, dice también en Isaías 57:21, no hay paz, dice Dios, ¿para quién? Para el impío. Entonces, la gente acá dice, hallaréis descanso en vuestra alma, pero como no quieren, entonces ustedes no van a tener paz, para nada, ¿no? No hay paz en el camino del impío, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Termino nada más leyéndoles a ustedes este Proverbio 3:5-6. Proverbio 3:5-6 dice la palabra del Señor, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué quiere decir fíate de Jehová? Fíate, ¿qué es fiar? Fiar viene de confiar, ¿no? Es que cuando uno habla de fianza y todo eso, todo el mundo lo asocia ¿con qué? Con plata y todo eso, ¿no? Pero fiar una fianza es un voto de confianza, ¿no? Entonces, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus
caminos y Él enderezará tu vereda, ¿no? Tu senda, ¿no? Entonces, usted puede hacer un alto en su camino, revisar su senda. Y si usted tiene una verdadera relación con el Señor, de seguro que usted lo va a reconocer a Él en sus caminos. Y si usted va bien, siga adelante. Y si usted se ha desviado, como usted ya tiene la capacidad de reconocerlo a Él, dice que Él va a enderezar tu vereda, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, así de sencillo es esto. Esto no tiene mayor complicación. Nada más la recomendación de la mañana es: haga un alto en su camino. Analice su relación con el Señor, ¿no? Revise por qué camino está caminando y si es un camino cuyo destino es muerte fija y usted lo logra reconocer, sálgase de ahí y enderece su senda, ¿no? Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado hoy de escuchar este mensaje. Yo espero en mi corazón de que cada uno haya tomado lo suyo para su propia vida y se haya ubicado en algunas de esas 4 etapas, ¿no? Si usted ya hizo un alto, si usted ya reconoció sus caminos, si usted ya está andando en la vereda correcta, siga así, qué bueno, ¿eh? Pero si usted es una persona que nunca se ha tomado la molestia de decir: wow, yo ni siquiera sé cómo anda mi relación con el Señor, yo sé que yo voy a la iglesia, todos los domingos llevo la Biblia, la abro ahí, hasta el otro domingo que vuelvo y la abro, levanto la mano, pero según yo estoy bien. No te creas, ¿no? No te creas. Tienes que tener la capacidad de poder reconocer a Dios en todos tus caminos, y cuando dice todos, son todos, no solamente aquí en la iglesia, ¿no? Porque qué bonito es despertar la parte espiritual en la iglesia. No, pero recuerde que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad afuera. Aquí podemos venir a cantar y abrazarnos y todo eso, que es parte de congregarse, es parte de lo que la palabra habla, y que qué lindo es que convivamos todos en armonía y todo eso, ¿no? Pero allá afuera es donde el Señor realmente necesita adoradores, ¿no? Por eso dice: envía obreros a la mies, porque la mies es demasiada, hay muchísima, ¿no? Y los obreros muy poco, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad que nos has dado hoy de poder reflexionar un poco en nuestra senda, en nuestra vereda, Señor, y que cada uno de nosotros, ya sea aquí en la iglesia, ahí en el video, hoy haya podido entender de que nuestra relación contigo, Señor, tú no la complicas para nada. Los que nos complicamos somos nosotros mismos con nuestras propias decisiones, Señor. Tú estás ahí, tú eres un Dios que está anuente, un Dios disponible, pero en la medida en que nosotros te busquemos de corazón, Señor, con entendimiento, Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra, que es el espejo de nuestra vida, Señor, lumbrera nuestro camino, es la espada que nos permite defendernos de todo este sistema, Señor, que nos permite ubicarnos, Señor, que nos permite animarnos, redarguirnos con todos estos siervos que tú has tenido también, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Y si hoy hubiera alguna persona aquí en la iglesia o ahí en el video que hoy ha entendido de que nunca ha hecho nada de este proceso, simplemente lleva una vida así, ni siquiera está viviendo, está sobreviviendo. Cada día que pasa dice: wow, sobreviví un día más. Pero ese no es el estilo de vida. Por eso Pablo oraba por la iglesia de Colosenses allá, para decirles: yo oro por ustedes para que ustedes tengan entendimiento y ustedes puedan crecer espiritualmente, y ese crecimiento los lleve a caminar en la senda del Señor, pero con entendimiento, no estar ahí como porque todos van para allá, entonces vamos para allá también, porque para donde va Vicente dicen que va toda la gente. No, que usted vaya en su camino por convicción de que esa es la senda correcta, ¿no? Y regresemos a la senda antigua, Señor. Si hubiera alguna persona hoy aquí o en el video que quiera entregarle su vida a Cristo, ahí donde usted está, usted puede decirle: Señor Jesús, en este día, Señor, he escuchado atentamente este mensaje, Señor, y me ha llegado en lo profundo de mi corazón, porque me ha llevado a entender de por qué estoy viviendo como estoy viviendo, Señor. Porque nunca he hecho un alto en mi camino para saber si realmente te tengo o no te tengo a ti, Señor. Hoy lo he pensado, lo he meditado y he llegado a la conclusión de que estoy viviendo una vida apartado o apartada de ti, Señor. Pero no más. En este día yo decido clamar a ti, Señor, arrepentido, arrepentida como nunca antes, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Una nueva criatura que a partir de hoy marque un antes y un después en mi relación contigo, Señor, y que por medio de tu Santo Espíritu yo tenga la capacidad de poder buscarte a través de tu palabra. Yo sé que si te busco te voy a encontrar.
Yo sé que si te encuentro te voy a conocer, Señor. Yo sé que si te conozco te voy a amar. Yo sé que amándote te voy a servir y sirviéndote te voy a adorar, Señor. Todo ese proceso quiero hacerlo, pero voy a empezar por partes, Señor. Y lo primero es buscarte, Señor. Clamo a ti, Señor. Clamo a ti y te doy gracias por perdonarme, Señor, sin que yo lo merezca, Señor. Bendigo yo este precioso momento, Señor, en que decidí clamar a ti, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Le damos un aplauso, hermanos del Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle nada más y animarle a seguir adelante. Y no solamente a usted, a todos los que estamos aquí o todos los que estén viendo el video, haga de vez en cuando ese ejercicio de haga un alto en su camino y medite, analice lo que está viviendo, revise sus objetivos tanto en lo natural como en lo espiritual. Esto le puede servir también en lo natural, revise qué cosas usted ha logrado y qué cosas no, y por qué no las ha logrado y qué deberías hacer para lograrlas, tanto en lo natural como en lo espiritual. Primeramente en lo espiritual, porque recuerde que todo lo natural es sustentado por lo espiritual. Si usted busca el reino de Dios, todo lo demás va a venir solo si es que le ha de venir, porque muchas cosas que uno anhela realmente puede que nunca le lleguen, ¿no? Pero en la medida en que usted camine en armonía con el Espíritu de Dios en su senda, usted va a ver que su vida se va a ordenar y tal vez algunas cosas que anhelabas celosamente, tú digas, wow, eso ya ni me interesa, ¿no? Porque te vas a dar cuenta por la misma naturaleza del Señor que eso no lo necesitas. Amén, hermanos. Así es esto, ¿no? Si en algo podemos ayudarle a la iglesia Efesios 4:23, aquí en Cartago, Efesios 4:23, costado norte de las ruinas, aquí en el Centro Comercial El Dorado, salón de eventos, todos los domingos a las 9:30 estamos aquí. Domingo 9:30, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Y 8772-5957, mi teléfono, el pastor Eber Molina, si en algo también te podemos ayudar. Hoy domingo, como todos los domingos, a las 8 de la noche, la 105.9 de la FM en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad de Efesios 4:23. Ahí vamos a estar todo el equipo de la iglesia. Es una hora de enseñanza, 2 horas de consejería al aire, preguntas, respuestas. Lo invito nada más para que por medio de este canal de YouTube también pueda sintonizar el programa, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.